Quisiera que abra su Biblia en el libro de Santiago, el capítulo 1. Y vamos a leer los versos 19 al 27. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Y vamos a leer esta porción de la Escritura bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios bendiga su palabra. Hoy vamos a hablar de los religiosos y su religión. Como un paréntesis, muchas veces cuando escuchamos esta palabra, religiosos y religión, como que en estos tiempos le hemos cogido una animadversión, o sea, como que nos cae mal. Y mucha gente dice, yo no soy religioso, yo no tengo una religión, pero la verdad es que sí somos religiosos y sí tenemos religión. Amén. Como que algunos no se convencieron. Dígale al que está a tu lado, tú eres religioso y tú tienes una religión. Suena como feo, pero lo dice la Biblia. No me mire a mí, lo dice la Biblia. No lo queremos reconocer, que es otra cosa, pero lo dice la Biblia. Y quiero darle un testimonio. Últimamente hemos estado haciendo cultos de hermanos que han pasado a la presencia de Dios. La semana anterior estuvimos donde Esperanza y esta semana estuvimos donde Lolita. Donde Lola, a propósito, yo no sabía que Lola era de las empanadas. Y cuando la vi bien, yo soy a veces medio despistado, la vi bien y dije, Lola es la de las empanadas, al frente del parque. Lolita, qué ricas tus empanadas, le dije. Y estuvimos ahí haciendo el culto. Su esposo Manuel recibió a Jesús como su Salvador por medio de nuestra hermana Santos.
Y estábamos ahí celebrando ese culto y alguien entró y dijo, yo no he visto que han hecho misa. Y yo que estaba al lado allí de la mesita junto a la foto de Manuel, dije, yo estoy aquí para hacer la misa. Y unas señoras me quedaron mirando así, uy, ¿y este? Porque saben que soy pastor. Ah, tiene un sobrino, gloria a Dios. Yo no sé si estaban esperando al primo, pero Lolita dijo, el pastor va a hacer un culto. Y hay dos cosas que me llamaron la atención. ¿Sí está allí? ¿Lo lee? ¿Lo puede leer? Dice, los chismes y un católico evangélico. Aleluya. Y la parte fea fue que Lolita se refirió muy amargamente a mucha gente que habla de ella porque es viuda y piensan que anda metida en cosas malas, andando por aquí y por allá. Y ella decía, allí nos decía a todos, hay gente que está hablando mal de mí, de mi reputación, que dice que me voy a las cañas, que me voy a ni sé qué. Bueno, ya es viuda y yo creo que tendría todo su derecho de rehacer su vida, ¿sí? Pero la gente hablaba y ella se quejaba del chisme de la gente. Primera parte. Mientras compartíamos algo de la palabra, llegó una visita de Novol, una pareja. Juan Carlos creo que se llama el señor. Es mecánico. Y cuando estábamos compartiendo, hablando acerca de el amor de Dios, acerca de ser imitadores de Dios, él tomó la palabra. Y él dijo, miren, yo vivo en Novol y en Novol somos muy religiosos. Pero el templo donde voy lo han destruido, no sé, lo han desbaratado. Y yo voy a misa en Daule. Y yo escucho al sacerdote hablar y leer el evangelio y toda la cuestión. Pero cuando me reúno con mis amigos, yo no tomo, yo no digo malas palabras. La gente me dice, ¿y tú qué eres, evangélico? Y le dice, no, yo soy católico como ustedes. Pero algo he leído la Biblia, dijo. Y yo sé que esas cosas son pecado. Ya no las practico. Pero yo creo en la Virgen, yo creo en la Santa Madre Iglesia, yo creo en el Papa y toda la cosa. Y yo me quedé así. Un católico evangélico. Y por eso escogí este tema. Los religiosos y su religión. Quiero que nos centremos en los dos últimos versículos del capítulo 1 de Santiago. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién se cree religioso aquí? Levante la mano. Voy a hacer otra pregunta. ¿Quién es religioso aquí? Levante la mano. ¿Solo yo?
Cuando yo fui a cedularme, llevé un pocotón de títulos y ahí en la cédula ponen religioso. Claro, porque tengo estudios religiosos en teología. A uno lo llaman religioso como pastor, al sacerdote lo llaman religioso. Pero la cuestión es si nos creemos religiosos o si somos religiosos. Y déjeme decirle una cosa, que cuando dice allí, si alguno se cree religioso entre vosotros, ese se cree está mal traducido. ¿Sabe lo que dice ahí? El que está pensando ser. El que está pensando ser religioso. No el que cree. Porque, ¿sí? ¿Tienes una versión? Bueno, ya vamos por esa parte. Todavía no te adelantes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas veces le dijeron a usted, tú te crees hombre o eres hombre? ¿Y usted qué respondía? Entonces, ¿usted se cree o usted es? Ahora, si yo le digo cristiano, ahí sí usted dice amén. Pero cuando digo religioso, usted como que lo piensa dos veces. Usted es religioso, yo soy religioso. Todos somos religiosos. Creo que le estoy como moviendo el piso a algunos aquí. Porque choca esa palabra religioso. No, yo no soy religioso. Porque ¿con quién relacionamos religioso o religión? ¿Con los fariseos? ¿Con los saduceos? ¿Con los escribas? Pero ¿sabe una cosa? Nosotros somos religiosos. No nos creemos religiosos. Voy a leer el verso 19 al 21. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué dice el verso 26? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. ¿Se acuerda de Lolita? Los chismes. Sí, la traducción de religioso es santo. Ahí como que nos gustó un poco más. Porque ahí le está diciendo, ¿tú eres santo? ¿Usted es santo? Por ahí como que también está usted. Sí, usted es santo. Usted es santo. Usted es llamado a santidad. Yo soy llamado a santidad. Somos santos delante de nuestro Dios, aunque a veces actuamos como pecadores. Pero usted y yo somos santos. Usted lo ha escuchado miles de veces. Los santos no son los que están en un altar, en un templo. Los santos son los que están sentados aquí en la iglesia. Los santos son los que entran por esa puerta. Nosotros somos santos. Dice, refrene su lengua. Vamos a leer el Salmo 34, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y ahí no dice solamente la lengua. Ahora metió a qué cosa? La boca. Porque la lengua no le hace daño a nadie, ¿o sí?
¿Cuántas veces usted ha sacado la lengua? ¿O ha hecho el lero lero? ¿O le ha sacado la lengua a alguien? Porque dice, gané. Te gané. Pero no solamente es la lengua, también es la boca. Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca, ¿qué dice ahí? Con un freno. Mire, ahí no dice un frenillo, dice un freno. Y cuando nosotros leemos aquí en Santiago, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, cuando dice refrenar, usa esta palabra, no sé si usted la habrá escuchado alguna vez, brida del caballo. ¿Sabe lo que es la brida del caballo? ¿No sabe lo que es la brida del caballo? Yo tampoco lo sabía. ¿Qué es la brida del caballo, Magali? Es el freno. ¿Y dónde está la brida del caballo? ¿Está dónde? En la boca. Santiago está hablando del freno del caballo que sirve para dominarlo. Y probablemente en ese tiempo, como ahora, en la equitación se usa ese término, la brida del caballo. Y está compuesta por riendas, por algo que se llama bocado, embocadura, y todas son correas que se le pone al caballo en la cabeza para guiarlo y sujetarlo. Para que el caballo no haga lo que le da la gana, sino lo que el jinete quiera hacer con él. Porque usted puede decir, bueno, ¿cómo le pongo freno a mi lengua? ¿Acaso se va a cortar la lengua? No, la va a frenar. ¿Cómo freno mi lengua? Necesito una brida de caballo. No abro en forma literal, no vaya a su casa y se va a poner aquí. Pero mire lo que dice la Biblia. Hay muchos que necesitan un freno para su lengua, así como el caballo. Quiero leer el Salmo 39, verso 1. Perdón, ya leímos eso. El verso 22 al 25 de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, no sirve para nada. ¿La religión sirve para algo? Sí. Pero no es lo que muchos nos han hecho entender. La religión es buena, sí. Pero ¿qué clase de religión es buena? Si usted se da cuenta por el contexto, hay dos cosas que hacer. Refrenar la lengua y lo que leímos hace un momento, ser hacedores de la palabra. Refrenar la lengua, el problema es que no refrenamos la lengua y no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque si estuvieras haciendo lo que hace la palabra de Dios, no tuvieras tiempo para darle rienda suelta a la lengua. ¿Está entendiendo? La brida para nuestra lengua es hacer la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios. Y tiene tres connotaciones esto. Dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley. ¿Por qué mirar? ¿Por qué? ¿Por qué dice el que mira? El hacedor de la palabra es un lector atento de la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Cuántos comen todos los días? ¿Cuántos duermen todos los días? ¿Y por qué no lee toda la Biblia todos los días? ¿Cuántos abren su celular todos los días? ¿Sabe? Hay una aplicación que se llama Glorified. Amén. Por ahí escuché un amén. Descárguela y póngala en su celular para que le despierte todos los días y le haga acuerdo de leer un versículo de la Biblia, uno solo, todos los días. Porque usted me va a decir, pastor, es que en la tapa de mi Biblia, ahí dice la lectura, la Biblia en un año, pero, ay, yo tengo que leer bastantísimo. El hacedor de la palabra es un lector atento de la Biblia. Por eso mira, dice, mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. No está hablando de la ley judía, no está hablando de los 10 mandamientos o los 700 mandamientos que tienen los judíos. Está hablando de la Biblia y tienes que leerla. Dile al que está a tu lado, lee la Biblia todos los días. Ya iba a cantar, lee la Biblia y ora cada día, y ora cada día, y tú crecerás. 2, es un oidor, dice. Oidor de la palabra. ¿Sabe que cuando dice oidor, usa el término agradecido? Ahorita usted está escuchando la palabra, pero usted agradece por eso. El hacedor de la palabra es un oidor agradecido. Alguien que recibe la palabra de Dios, la atesora en su corazón y dice, gracias Dios, porque hoy escuché tu palabra, ya sea por televisión, por radio, por donde sea. Y el último es un hacedor eficaz.
hacedor eficaz, o sea, hace las cosas, lee la Biblia, oye la Biblia y hace, actúa, sirve, trabaja, es un activo trabajador. Sí, religioso significa santo, pero santo ¿en qué sentido? En un servidor de Dios. Y para que usted se convierta en un servidor de Dios, usted tiene que ser un lector atento, un oidor agradecido y un hacedor efectivo. Con eso se le va a quitar las ganas de hablar, de usar la lengua para los chismes. Porque está ocupado leyendo la Biblia, escuchando la palabra y haciendo lo que la Biblia dice que usted debe hacer. ¿Encontró la fórmula? Así se acaba el chisme. Amén. Leamos Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder ¿dónde? Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Usted ama su lengua? ¿No ama su lengua? ¿Se ha mordido la lengua alguna vez? Sobre todo cuando está comiendo algo rico. Y usted come y ve el plato y ya cuando ya va a dar el primer bocado de ¡ay! Dice, el que ama su lengua. Mire qué interesante que dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. O sea que usted puede matar a alguien o puede salvar a alguien. Y si usted aprende a domar su lengua, usted va a poder vivir de ella y comerá de sus frutos. Porque la lengua no es mala. ¿O la lengua es mala? Por acá, ¿la lengua es mala? Una lengua asada, un guisado de lengua, es buena, dice. La lengua no es mala. El problema es cómo la usamos. O para el bien o para el mal. O para poder aprovechar ese recurso, poder vivir de él y comer de los frutos de él. ¿Cuántos aquí son buenos vendedores? Amén, por ahí. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Buen vendedor? Ah, sí, correcto. Para ser un buen vendedor, usted necesita tener una buena... Porque usted tiene que ofertar el producto, usted tiene que ofrecer el producto y usted tiene que hablar de su producto y convencer a la persona. Usted no le va a convencer con mímica. ¿Qué? Usted tiene que hablar, usar la lengua. Queremos ver, como dijo Rolando, gente que venga a los pies de Cristo. Dígale que está a su lado, usa tu lengua. Usa tu lengua. Quiero que leamos Hechos 26, versículo 5.
habla el apóstol Pablo. Verso 4 dice, mi vida, lo siento, Dana. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. El apóstol Pablo fue instruido en la secta de los fariseos conforme a una religión. ¿Estaba mal ser instruido en la ley judía? No. Lo malo estaba en que alguien le dijo, mira, están allá hablando de Jesús, anda, ponlos en la cárcel, porque no predican lo mismo que nosotros. ¿Se acuerda de Jesús con sus discípulos? Le dijeron, maestro, hay unos que están predicando por ahí, pero no vienen con nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Déjalos. Déjalos. ¿Estaba mal que el apóstol Pablo tenga una religión? No. Nosotros tenemos nuestra religión, que es evangélica. Ellos tienen su religión, que es católica. Religión. El término religión significa religar o volver a unir. Eso significa religión. Y no está mal. No está mal tener una religión. No está mal ser religioso. Por eso puse ahí un religioso entre nosotros. A Jesús lo mataron por ser religioso. Algunos dicen, no, es que él no quería hacer una religión. Sí, él no tenía intenciones de levantar un sistema de religión, pero sí se entiende que detrás de Jesús había una religión. Esto es complicado porque lo hemos escuchado muchas veces. No, el evangelio no es una religión. Sí, el evangelio es una religión, pero no como la gente piensa. En una estructura, en un templo, en un pastor. Porque al final de cuentas, dice aquí en el verso 27, vamos a volver a Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. O sea que hay una religión pura, sin mancha, y hay una religión impura, manchada. ¿Sí me copió? Hay dos religiones. Una pura y otra impura. Una sin mancha y otra manchada. La religión pura y sin mácula es una religión que sirve. ¿Sabe cuál es el concepto de religión allí? Cuando habla de si alguno se cree religioso, la religión del talibana, la religión pura. ¿Sabe cuál es el término que se usa ahí en religioso, religión? Escuche. Ceremonia de adoración o forma de adoración.
religión o religioso tiene que ver con tu forma de adorar. Por eso es que en algunos lados se traduce santo. ¿Quién es un santo? Un adorador de Dios. Por eso el concepto religioso de este término religión o religioso es eso, piadoso, santo. Lea conmigo el Salmo 68. Versos 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aquí se divide dos cosas. Cuando hablamos de una religión completa, una religión integral, una religión que vale la pena, una religión pura. Y esa es la que tú y yo tenemos que tener. Y comienza hablando de la acción de nosotros con los huérfanos y con las viudas. ¿Qué dice ahí? Visitar a los huérfanos y a las viudas. Pero ojo, no solamente visitar. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo? ¿Visitarlos cuándo? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Cuando están bien. Cuando están sanos. Dice cuando están en tribulaciones. La religión pura habla de un acto de servicio. Un acto piadoso y un acto que es parte de tu adoración y la mía. Isaías 1, 16 y 17. ¿Qué dice? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Cuando dice una religión pura y sin mácula, está hablando de una religión que sale de dentro hacia afuera. ¿Sí me está entendiendo? Los religiosos de la época de Jesús era gente que solamente vivía de adentro para adentro. Por eso cargaban vestidos, campanillas en la túnica, por eso se paraban en las esquinas a orar, por eso hacían largas oraciones y extensos ayunos. Pero la religión de ellos era vana. ¿Por qué? Porque cuando es pura, sale de adentro y va hacia afuera. ¿Qué hacían ellos? Dice la Biblia que les imponían pesadas cargas que ni aún ellos las hacían. Cuando hablamos de una religión pura e incontaminada, hablamos de una religión justa. Como el llamado de Isaías al pueblo de Israel. Aprendan a hacer el bien. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo estoy llevando mi religiosidad o mi religión?
Si no le gusta el término religioso, está bien. Pero usted y yo terminamos siendo religiosos. Si no le gusta el término religión, está bien, pero usted tiene una religión. Santiago termina diciendo, y guárdese sin mancha del mundo. Mire, ya ha hablado de una religión que es pura, sin mancha, y que esa es la religión que nosotros debemos de llevar si somos religiosos, si tenemos una religión. Y hago un recuento, la religión comienza sin usar más la lengua, la religión comienza haciendo las obras que Dios quiere que hagamos, la religión comienza obrando a favor de los menos favorecidos. Esa es la verdadera religión. La pregunta es, ¿estamos llevando nuestra religiosidad o nuestra religión de acuerdo a lo que dice Santiago, a lo que dice Dios? Esa es la pregunta. Delante de Dios, estamos haciendo obras exteriores en nuestro diario vivir. Estamos sirviendo al Evangelio de esa manera. Y no estoy hablando de la iglesia como tal. Nosotros entregamos canastas de amor en Día de las Madres, entregamos canastas de amor en diciembre y hacemos una preferencia a las hermanas viudas. Y esto va a bendecir a sus hijos también. Pero de ahí en otra época, en otras fechas, estamos obrando de acuerdo a la religión pura y sin mácula. Este es la religiosidad que debemos usted y yo llevar. Este es nuestro culto racional, nuestro culto legal, la verdadera ceremonia. Porque ¿qué sirve que usted lea toda la Biblia? Por ahí escuché a alguien, un pastor que la ha leído como 5 veces, gloria a Dios. Pero ¿de qué sirve que la haya leído tanto y no haya hecho lo que dice la Biblia? ¿De qué le sirve escuchar y ver tantos videos o la radio, escuchar tantos sermones si usted al final de cuentas no cumple lo que dice la palabra de Dios? La religión del tal, dice, es vana, es por gusto. Aquí se ve 2 cosas: el ejercicio religioso y los oficios ceremoniales. El ejercicio religioso, darle a la viuda, al huérfano, y el oficio ceremonial, aprender a ser religiosos, aprender a ser santos. Y lo uno no está divorciado de lo otro, porque nosotros somos santos, somos religiosos, porque obramos a favor de otros. Esa es la verdadera religión, esa es la verdadera religiosidad. Dice, guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiso decir Santiago allí? Guárdese con celosa vigilancia. ¿Hay algo que usted guarda celosamente en su casa? ¿Ah? Bueno, si usted tiene joyas, usted no las deja encima de la mesa, ¿o sí? En la ventana colgando para que la gente vea las joyas que usted tiene. No,
no, ¿verdad? ¿Las guarda dónde? Sencillo, en un joyero. Ahora, si es más desconfiada, la guarda en una caja fuerte. Y usted le da a todo el mundo la combinación. Toma, mira, esta es la combinación de mi caja fuerte. ¿O usted guarda celosamente esa combinación? Así como usted guarda esas cosas celosas, así usted debe guardar su vida religiosa delante de Dios. Su religión. Usted debe guardarla celosamente. Conservarla como en custodia. ¿Ha visto esos carros blindados que van a los cajeros y sacan el dinero? ¿Cuántos guardias van ahí? 5, 6. No va uno y va alegre y saca las bolsas así que dinero. Hay un custodio que está ahí al lado con una tremenda metralleta. ¿O no? Dígale al que está a su lado, cuida tu salvación. Cuida tu santidad. Dígale, cuida tu santidad. Cuida tu religión. Tu religiosidad. ¿Para qué? Para que preveas toda pérdida o todo daño. Porque déjeme decirle que la lengua mata. ¿Y usted quiere matar a alguien? Yo creo que no. Por eso prevea, guarde celosamente su fe para que no pierda ni cause daño alguno a alguien. Guarde su lengua. Obre de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo estoy llevando mi religiosidad o mi religión? ¿Sabe qué es lo triste? Que después de haber escuchado a este católico evangélico, nos habló allí de un hermano en Cristo, con el cual él gusta conversar mucho de la Biblia. Pero un día que llegó a la casa de este hermano, comenzó a escucharlo insultar a su familia. Y los insultaba y los insultaba. Y él le dice, oye, pero ayer hablamos de la Biblia. Ayer tú me explicaste a mí lo que dice la Biblia. Y ahora yo te encuentro hablando palabras gruesas contra tu familia. Son tu familia. ¿Cuál es el problema? La lengua no solamente mata a alguien más, la lengua te mata a ti. Porque alguien vendrá y te dirá, tú no eres hermanito. Y ese católico evangélico nos dio una gran lección. A todos los que estábamos allí. Que hoy se la vengo a traer a usted. ¿Cómo estamos llevando nuestra religiosidad? ¿Cómo estamos llevando nuestra religión? Y al final del programa allí, en la casa de Lolita, entendimos, sea que seas católico o seas evangélico, vive tu religión de acuerdo
palabra de Dios. Cuida tu testimonio. Cuida tu boca, cuida tu lengua. Comienza a hacer obras. Yo le dije, yo quiero hacer una culpa mía, porque los evangélicos hemos usado los espacios abiertos, las campañas al aire libre en los estadios, y siempre nos las hemos tomado contra los católicos que son idólatras, que María, que los santos, cuando un púlpito no se usa para eso. Cuando está al aire libre, un púlpito se usa para predicar el evangelio y que la gente reciba a Jesús. Yo no uso un púlpito para hablar de la última canción de Shakira o para hablar de los santos y quiénes son esa clase de gente idólatra. No. Porque al final esa gente que nos está mirando, cuando cometas un error, van a hablar de Jesús. Y no es que no cometamos errores, lo cometemos. Pero tenemos la opción de guardarnos sin mancha del mundo. Eso dice al final. ¿Soy religioso? Sí. ¿Tengo una religión? Sí. Pero eso me ayuda para guardarme del mundo sin mancha. Porque mi lengua va a estar ocupada predicando y mis acciones van a estar cuidando no solamente a los huérfanos y a las viudas, a todo aquel que necesite. Porque eso es santidad. Esa es la verdadera santidad. No la que me dice que tengo la Biblia más grande, o que el pastor se tiene que poner corbata. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora hemos entendido que tu palabra no condena la religiosidad ni condena la religión. Condena la mala religiosidad y condena la mala religión. Pero tú estás esperando, Padre, de nosotros una religión pura, una religión sin mancha. Tú estás esperando, Señor, que nosotros seamos religiosos santos. Y santos no por el pedestal, sino por las acciones, por las obras que hagamos. Y en esta hora, Señor, te pedimos, refrena nuestra lengua. A través de oír tu palabra, a través de leer tu palabra, a través de hacer las cosas que tenemos que hacer. A través del cuidado unos a otros. Refrena nuestra lengua del mal. Señor, pon ese freno que necesitamos muchas veces para no adelantarnos a los hechos. Y Señor, te pedimos en esta hora, permítenos ser lectores de tu palabra, oidores atentos, pero hacedores eficaces. Porque, Señor, eso es lo que tú nos estás pidiendo. Familia Betel, guárdense sin mancha del mundo. Hagan de su vida una religiosidad modelo de su religión. Algo que nadie hable, porque estamos viviendo vidas santas, porque estamos dando ejemplo, porque no usamos nuestra lengua para el mal. Señor, ayúdanos a ser ese ejemplo de religiosidad
y de religión que hará entender a muchos que la religión no es mala, que la religiosidad no es mala, si se lleva de acuerdo a los preceptos y principios que Dios nos ha establecido en su palabra. Si aprendemos a ser religiosos y religión de acuerdo a Jesús, porque eso es lo que Dios quiere. Espíritu Santo, conmueve nuestros corazones y ayúdanos a ser religiosos y a tener una religión como tú la quieres, de acuerdo a tu palabra y bajo tus principios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.